Zacarías capítulo 1. Vamos allá esta noche para nosotros disfrutar lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Zacarías, le doy un minuto para encontrarlo, por si acaso no conocen, no saben dónde se encuentra. Ya falta Malaquías para terminar el Antiguo Testamento. Zacarías tiene 14 capítulos y estamos terminando esta noche capítulo 1. Vamos a leer nuestro texto, se puede mantener sentado, y vamos a leer versículo 18 hasta el final de este capítulo 1, versículo 18 hasta versículo 21. Son 4 versículos para terminar capítulo 1. Y estos 4 versículos, recuerda que estamos hablando sobre las visiones que Dios le dio a Zacarías. Y esta visión, una visión corta, solamente son 4 versículos, los otros son unos 8 o 10 versículos para las visiones, pero esta es una pequeña, pero es una visión bien importante y queremos disfrutarla y ver qué mensaje Dios tiene para la nación de Israel y también qué mensaje o qué tiene que ver esta visión para nosotros hoy. Vamos a estar mirando eso también. Voy a leer los 4 versículos, después vamos a orar y entregar estos versículos al Señor. Dice en versículo 18, después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué viene estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Señor, gracias por estos últimos 4 versículos en capítulo 1, esta segunda visión. Le pido, Señor, que podamos entenderla, entender el propósito para la nación, para su pueblo, y aún, Señor, aplicarla a nuestra vida, a estos detalles, y que sea de gran bendición a nosotros. Gracias porque tu palabra tiene poder para cambiarnos y animarnos, y estamos pidiendo que esta noche tú nos hables por medio de tu palabra, que estos versículos, aún fue muchos años atrás, puede ser de gran bendición para nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí vemos en capítulo 1, estos últimos versículos, la segunda visión de Zacarías. Estamos mirando 8 visiones que Dios le dio a Zacarías. Y Zacarías sabemos que fue profeta del Señor a la nación de Judá, la nación sur, que quedaban estos 2 tribus. Y aún después que ellos estaban en cautiverio en Babilonia, por 70 años ya ellos regresaron a Jerusalén, empezaron a construir el templo otra vez, se desanimaron por 16 años porque había otras naciones que fueron sus enemigos, que estaban molestándole a ellos, aún desanimándole a ellos, y por 16 años pararon de construir y tenían solamente la fundación de este templo. Después Dios miró a su pueblo y dijo, ya basta, es tiempo que el pueblo de Dios empiece a construir templo, porque yo quiero estar con el pueblo, yo quiero estar en la presencia de ellos, yo quiero que ellos me adoren a mí, y necesitamos un templo. Dios le mandó a Ageo para que él empiece a predicar a la nación de Israel. En el mismo momento,
3 meses después que Ageo empezó a predicar, los dos, Ageo y Zacarías, fueron profetas en el mismo tiempo, en el año 520 antes de Cristo. En este mismo tiempo, en el segundo año de Darío, por ahí, que fue el rey de Persia en este momento, y ellos juntos animaron a la nación de Israel para no solamente construir este templo, pero más allá, obrar en su corazón, porque ellos estaban en pecado todavía. Y muchos de los judíos pensaban que estaban construyendo el templo y estaban haciendo algo bien para el Señor. Y el Señor dijo, no está bien. Hay algo dentro de ti. Su corazón está lejos de mí. Y lo más importante no es que están construyendo el templo. Lo más importante es que su corazón, su relación conmigo, es una relación que esté bien delante de mí. Dios le importaba más la vida espiritual de ellos, estaba más enfocado en ellos regresar al Señor. Aún Zacarías le dice a la nación de Israel, que fueron palabras del Señor, volveos a mí y yo volveré a ti. Es algo importante para nosotros. Muchas veces tú y yo tenemos que volver otra vez al Señor. Pasamos por tiempos difíciles y aún caemos en pecado y salimos de los caminos del Señor y tenemos que volver. Y Dios nos dice a nosotros, volveos a mí y yo me voy a volver a ti. Ojalá que nosotros no estamos esta noche apartados o en camino erróneo y estamos ahí bien con el Señor, con una relación personal, íntima y apasionado con Él, y que Dios está bendiciendo su vida, pero son recuerdos para nosotros el momento que Satanás quiere empezar a destruirnos o afectar nuestra vida y nosotros nos desanimamos. Nosotros tenemos que regresar otra vez al Señor. Vemos aquí en Zacarías lo que Dios, en la manera que está usando Zacarías el profeta, empieza con 8 visiones que estamos viendo, una visión cada miércoles. Después de las 8 visiones, tiene 4 mensajes y después 2 cargas que tiene para la nación. Entre todo eso, vemos que esta profecía o estas visiones sobre cosas que van a pasar en el futuro, algunos están pasando, algunos ya ha pasado y algunas cosas van a pasar en el futuro, pues Dios le usa en los primeros 8 capítulos hablando sobre el tiempo presente. Después los últimos 6 capítulos está hablando de después de que ellos terminan el templo. Una vez que ellos empezaron en el tiempo de Ageo y Zacarías, tomó 4 años para construir y terminar este templo. Recuerda que estas visiones que nosotros estamos estudiando los miércoles, 8 visiones pasaron en una sola noche. Imagínate en una noche, si duermen 8 horas, en esas 8 horas Dios le demostró, aún quiero ir para atrás un poquito, no durmiendo, porque visiones no son sueños, hay una diferencia entre sueños y visiones. Visiones aquí, pues Zacarías estaba despierto, podía ver. Aún versículo dice que estaba mirando, está despierto y aún Dios le demuestra a él estos detalles que nosotros vamos a mirar. Quiero recordarle, la semana pasada nosotros vimos la primera visión y vimos este varón en un caballo que representaba a Jesucristo. Estaba entre los mirtos que había en la hondura. Eso es un lugar, un valle bajo, y demostraba a la nación de Israel. Ellos estaban desanimados. El caballo que fue Jesús estaba en un lugar, en un valle donde representaba a Israel y cómo ellos se sentían en este momento. Y dice que Jesús estaba con ellos en esos tiempos difíciles. Hermano, escuche bien, cuando tú estás en ese lugar, y quizás tú estás ahí esta noche en el valle, hay muchas cosas pasando en su vida y te sientes desanimado y te sientes triste. Quiero que sepan que Jesús, Dios, está contigo allá abajo. Y aún te quiere levantar de ese lugar, te quiere tomar su mano para que puedas levantarse y seguir caminando
y recibiendo bendiciones, pero muchas veces nos encontramos nosotros como Israel allá en el valle. Pero aquí vemos que Jesús estaba con ellos en una manera especial y detrás de Jesús estaba un ejército de caballos. Menciona los 4 diferentes colores que esos caballos, no sabemos mucho qué representa esos colores, quizás las diferentes autoridades de los ángeles que estaban en esos caballos, pero no era importante los colores para esta visión. Lo importante que es que ellos, Dios le mandó para ir por toda la tierra, para ver lo que estaba realmente pasando. Dice, enviados a recoger la tierra. Ellos encontraron cuando empezaban a ir por la tierra que todo estaba en paz. Los enemigos estaban cómodos. La nación de Israel estaba cómodo y no le agradaba a Dios, y Dios estaba enojado porque ellos no estaban prestando atención. Persia, que era el reino más poderoso en ese momento, estaban cómodos porque ellos pensaron que ellos eran lo más grande y no había nadie que podía destruirle a ellos, ni tenía temor de Dios. Y Dios tenía planes para la nación de Persia. Aún venía un castigo para ellos, algo que vamos a hablar en esta noche. Los judíos estaban cómodos porque pensaban que estaban bien con Dios. Y Dios dice, aún también para ellos estaba enojado porque ellos estaban cómodos. Y Dios quería que ellos se levanten y empiecen a trabajar para el Señor. Y aún miramos a nuestra vida en que muchas veces nosotros estamos cómodos. Hoy en día los cristianos están cómodos en su vida, que están involucrados en el mundo, en su familia, y espiritualmente están cómodos, y están sentados y relax. En vez, Dios quiere que nosotros nos ponemos activos en el ministerio y trabajamos más porque sabemos que estamos en los últimos días. Quiero pausar un momento para dar una aplicación, o para que nosotros entendemos antes que llegamos a esta visión, que podemos ver por qué esta visión pasó y qué significa, pero tenemos que ir un poquito hacia atrás y entender por qué llegamos y por qué Dios está dando esta visión. Esta visión, que son 4 versículos, está hablando del pueblo de Dios y sus enemigos. Hay 2 grupos, el pueblo de Dios, que es Israel, o podemos decir más la parte sur, que es Judá, y después los enemigos. Y Dios va a demostrar qué Él va a hacer con los enemigos del pueblo. Pero tenemos que entender por qué el pueblo, por qué las otras naciones fueron enemigos del pueblo de Dios. Y como Dios se iba a ocupar de sus enemigos del pueblo, Dios iba a demostrar cómo se va a ocupar de ellos. Pero qué bendición es cuando Dios se ocupa de nuestros enemigos. Es posible que no tiene enemigos en una otra persona, pero como cristianos, y lo paramos firme en la palabra de Dios, vamos a tener enemigos o personas que no le agrada las cosas que estamos haciendo, alabando al Señor. Aún vemos en el mundo hoy en día que a las naciones y hay lugares que matan a cristianos. Recordamos los misioneros del pasado que dieron su vida para el evangelio, porque hay muchos enemigos. Lo bueno es que Dios se ocupa de esas personas que están contra de su pueblo, que están contra de nosotros. Pero a veces pensamos que nosotros podemos ocuparnos de nuestros enemigos. Déjame ver cómo yo puedo atacar a mis enemigos, que yo puedo en mi fuerza hacer para dejar los enemigos saber que no estoy contento. Pero lo que hacemos es empeoramos la situación cuando lo hacemos en nuestra carne y no dejamos que Dios se ocupe de nuestros enemigos. Pero cuando dejamos que Dios se ocupe de nuestros enemigos, Dios hace un mejor trabajo que nosotros podemos hacer. Le da lo que ellos realmente se merecen. Por eso es importante, yo lo
Yo lo he practicado en mi vida cuando hay situaciones y en la carne tú quieres actuar y tú quieres hacer en la carne para demostrarle a ellos cómo, qué nivel de enojo tú estás. Yo he encontrado que cuando yo entrego a esa persona al Señor, Dios se ocupa con ellos, se ocupa a ellos, le da a ellos lo que ellos se merecen más que yo puedo hacer. Aún Dios es misericordioso y no nos da a nosotros lo que realmente merecemos. Y queremos que Dios le castigue. Dios, mira a esta persona que me está molestando, por favor, mande un relámpago para que le dé a ellos. Gracias, Señor, que tiene misericordia sobre nosotros. Aún yo me merezco muchas veces el relámpago. Pero Dios dice, no, te voy a dar otra oportunidad. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y los judíos no pelearon contra sus enemigos y estamos viendo que esas naciones que estaban alrededor de su pueblo, Dios se ocupó de ellos. Israel no tenía que hacer nada, ni levantar sus manos. Es de gran bendición. Pero el pueblo de Dios estaba en una situación bien difícil aquí en este momento. La nación de Judá estaba en desobediencia por un gran tiempo. Tenían ídolos, estaban en rebelión y no querían regresar al Señor, y el Señor le dio muchas oportunidades. Dios tenía mucha misericordia y gracia sobre la nación de Israel. Le dio muchas oportunidades para que ellos regresen y confiesen sus pecados, pero ellos estaban en una rotación. Pecaban, arrepentimiento, recibían el perdón y seguían en esa rotación. Hasta que llegó un momento donde Dios tenía que decir, ya basta, no puedo más. Y Dios tenía que castigar a la nación de Israel, y lo hizo en esta manera con la nación de Babilonia, la nación de Asiria en el norte, y usó estas naciones paganas para poder castigar al pueblo de Dios, porque era tiempo para un castigo para ellos. Israel le fallaron a Dios. Pero iglesia, nosotros también fallamos al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú le fallaste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú estabas en desobediencia contra Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo que no agrada al Señor? Y aun cuando tú miras atrás, no tiene que ir tan atrás, quizás esta mañana tú dices, yo hice algo, yo fallé a Dios esta mañana, yo era desobediente, yo hice algo que no agradaba a Dios aún hoy, y yo le fallé a Dios. Es algo que tenemos que confesar para que podamos restaurar esa relación con el Señor. Hermanos, no se olviden que Dios ve todo. No hay nada que nosotros podemos esconder del Señor. Aún tú estás en un cuarto oscuro, pensando que no hay nadie alrededor que pueda ver lo que tú estás haciendo. Dios ve todo. Dios sabe tu pecado o el pecado. La Biblia dice en Números capítulo 32, versículo 23, y saber que vuestro pecado os alcanzará. Dios estaba viendo el pecado de Israel. Dios estaba viendo los momentos que ellos tenían ídolos y estaban sirviendo a otro Dios. Dios conoció el corazón de ellos cuando había pecado dentro de ellos, aún no en acción, pero dentro de su corazón, en sus pensamientos, había pecado delante del Señor. Pero igual como Israel, nosotros fallamos a Dios, pero gracias a Dios que Él siempre está con nosotros. Aunque nosotros fallamos a Dios, Dios nunca nos falla a nosotros. Amén. Qué bendición. Dios siempre es fiel. Y gracias a Dios que Él nos ama tanto. Él te ama tanto a mí que te va a disciplinar. La disciplina de Dios es para ellos a quien Él ama.
Y cuando Dios me ama y yo estoy fuera de la voluntad de Dios, Él me disciplina. No es algo negativo, es algo bueno, porque Dios te ama y quiere restaurar y quiere que tú empieces a caminar en el camino correcto, que te va a disciplinar para levantarte, para que tú puedas regresar otra vez a hacer la voluntad del Señor. Aún debemos decir gracias a Dios por la disciplina. No sé cuánto la última vez que el Señor sacó la chancleta en su vida y tú dices, gracias Señor, dame otra. Lo necesitaba. Porque muchas veces tenemos que levantarnos. Estamos cómodos. Y necesitamos que Dios me levante y preferimos que Dios lo haga en esta manera para que yo pueda vivir una vida que le agrada a Él. A veces nosotros caminamos en un camino malo que no es con el Señor y Dios nos agarra a nosotros y nos saca de ese camino. ¡Qué bendición! Tú puedes mirar a su vida atrás y tú dices, yo me recuerdo cuando yo estaba en un camino que no agradaba a Dios y el Señor me agarró y me sacó de ese camino y me puso en el camino correcto. ¡Qué bendición cuando Él hace eso! Y lo hace porque te ama. Aún nos duele a nosotros, lo hace porque tiene ese amor por nosotros. Eso que hizo para la nación de Israel. Le sacó a ellos de los caminos malos que estaban, y Dios amaba a su pueblo y le disciplinaba a ellos, aún mandaba castigo solo para que la nación de Israel regresen otra vez a los pies de Cristo. Dios pone su mano de bendición sobre nosotros y te pone otra vez en esos caminos correctos que debemos estar. Pero por la desobediencia de la nación de Judá, Dios mandó, que ya era suficiente el castigo, mandó a Babilonia para castigarle a ellos. ¿Qué es el Babilonia de nosotros? ¿Qué Dios ha mandado en su vida para levantarte y decirte a ti, no está en el camino correcto? Dios le permitió que la nación de Babilonia le lleve a ellos en cautiverio por 70 años, solamente porque ellos no querían obedecer al Señor. Y Dios a veces permite cosas pasar en nuestra vida, tiempos difíciles, tribulaciones, por culpa de nosotros, porque estamos en desobediencia y no queremos regresar. Y Dios me ha dado una y la segunda y la tercera vez para nosotros tener arrepentimiento, y tiene misericordia sobre nosotros, nos da la gracia y todavía no obedecemos, y Dios permite algo difícil, algo grande en nuestra vida para levantarnos y caminar en ese camino del Señor. Babilonia entró en Jerusalén, destruyó el templo de ellos, de Dios, destruyó la nación de Jerusalén, todo lo que estaba, todo lo que tenía. Dios lo permitió. Hermanos, no hay excusas del pecado. Nosotros vamos a dar cuenta al Señor. Él nos va a disciplinar, nos va a castigar, pero lo hace para que nosotros tengamos restauración con Él. Hermanos, lo más rápido que tú confieses sus pecados delante del Señor, lo mejor va a ser para ti. Lo largo que nosotros esperamos, lo largo nosotros vamos a pasar por tribulaciones y tiempos difíciles. Por eso tenemos que mantener la cuenta corta. El momento que tú haces algo que no agrada a Dios, en ese momento debemos confesarla, pedir perdón y a pedir que el Señor nos ayude a no hacerlo otra vez. No es a pedir perdón para nosotros decir, pues Dios es fiel y justo para perdonarme, Él me va a perdonar y mañana lo hago otra vez, y me va a perdonar mañana y lo hago otra vez, y eso no es arrepentimiento. Dios quiere que nosotros cambiamos dirección completamente y empezamos a caminar. No significa que no vamos a caer otra vez, pero estamos pidiendo, Dios, ayúdame, necesito tu ayuda, mis pensamientos, mis acciones. Ayúdame a no hacer este mismo pecado otra vez. Gracias a Dios que empezamos a caminar más y Él nos manda avisos. A veces nosotros no vemos los señales que Dios está mandando. Por su misericordia, su gracia, Él decide a mandar una persona para avisarte, mira, lo que tú estás haciendo no agrada a Dios.
¿Se recuerda una persona en su vida que fueron donde ti y le dijo, mira, hermana, hermano, lo que tú estás haciendo no agrada al Señor? Esas son maneras que Dios manda a nosotros para avisarnos, para dejarnos saber que nosotros no estamos bien y si seguimos en estos caminos, pues Dios se va a ocupar de nosotros y no va a ser algo bueno. Pero a veces no damos cuenta que Dios está mandando al pastor, o Dios manda a otro hermano en la iglesia, o Dios da un mensaje en la predicación o en la escuela dominical exactamente para ti, para que tú veas que ese camino no agrada a Dios y no lo vemos. O quizás no queremos verlos porque queremos seguir caminando porque eso agrada a mi carne y no queremos cambiar o no queremos entregar eso al Señor porque a mí me encanta en ese momento y Dios sigue mandando avisos a nosotros, amonestaciones y nosotros lo echamos hacia atrás. Dios manda avisos por su palabra. A veces nosotros leemos la Biblia y Dios nos habla directamente sobre algo que está pasando en ese momento. Dios avisó a la nación de Judá, pero ellos siguieron haciendo lo que le daba la gana. Hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros y tú esta noche conoces a Cristo como su único Salvador. Pero tú no tienes que escucharle. Y hay muchos que tienen el Espíritu Santo en ellos, pero no le escuchan. Y cuando el Espíritu Santo dice, no haga eso, y lo que está haciendo no agrada a Dios, nosotros le apagamos al Espíritu Santo que Dios permitió que vive en nosotros, ese consuelo que nos dio a nosotros para avisarnos y ayudarnos, y todavía no escuchamos aún el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, no diga eso, no haga eso, no escuche eso, no vaya para allá. ¿Y qué hacemos? Nosotros vamos, nosotros escuchamos, nosotros hacemos, nosotros hablamos las cosas que no agradan a Dios. Y Dios manda aviso y aviso y aviso hasta que Dios dice, aún a nosotros ya basta. That's enough. Es tiempo que le damos un poquito más para que se levante. Así hizo con la nación de Judá y por eso mandó a la nación de Babilonia. Y Dios permite en nuestra vida, cuando estamos en esta misma situación, tribulaciones, castigos, tiempos difíciles, para levantarnos. Dios dejó los enemigos de Judá a entrar y destruir. El enemigo vino y destruyó el templo. Hermanos, Satanás quiere destruir nuestro templo, nuestro lugar de adoración. Lo hace por el pecado en la iglesia. Y tenemos que estar cuidado que nosotros no somos parte de Satanás querer destruir el templo, la iglesia, porque lo va a usar por medio de aún nosotros mismos. En el chisme, en situaciones en la iglesia que puede pasar, en el pecado que puede ocurrir en la iglesia. Pero vemos que aunque nosotros no agradamos a Dios y fallamos a Dios, Dios nos da gracia y nos da algo que nosotros no merecemos. Dios puso en el corazón del rey de Persia, Ciro, para que deje el pueblo del Señor a regresar otra vez a Jerusalén para empezar a construir. Eso es algo que ellos no se merecían. Pero por la gracia del Señor puso en el corazón del rey de Persia para que el rey le haga un edicto y le dejen a ellos pasar y entrar otra vez a su pueblo. Dios es soberano. Tuvo gracia sobre su pueblo. Y le dio algo que le quitó 70 años atrás, aún algo destruido que fue el templo y su hogar, su nación Jerusalén. Y hay cosas que por nuestro pecado y nuestra desobediencia el Señor nos quita, se lo quita a nosotros. A veces Dios quita algo que nosotros amamos. Ellos amaban su templo, amaban Jerusalén, pero Dios se la quitó.
Y Dios puede hacer lo mismo con nosotros y quitarnos cosas que están en nuestra vida para que nosotros vemos que necesitamos al Señor. Pero gracias a Dios por la restauración. Y por su gracia se lo da para atrás las cosas que aún nos quita. Dios le dio otra vez la nación de Jerusalén para que ellos puedan otra vez tener ese templo que Babilonia quitó de ellos. Debemos tener arrepentimiento y regresar al Señor. Y Dios tendrá misericordia en su vida. Y doy gracias a Dios que Él no me da lo que yo merezco. Porque yo merezco el castigo. Yo merezco aún el infierno. Pero Dios, por su gracia, en la cruz de Calvario, murió y sacrificó su vida por mí, para que yo tenga perdón de pecado y yo tenga vida eterna. Yo no me merezco eso, tú tampoco. Pero por su gracia, por su misericordia, si nosotros recibimos a Cristo, nosotros tenemos esas cosas que no merecemos. Ahora entramos en nuestro texto, en versículo 18, viendo que la nación de Judá tenía enemigos. Vamos a ver esta segunda visión de Zacarías. Ahí en versículo 18 dice: después alcé mis ojos y miré. ¿Qué vio Zacarías? He aquí 4 cuernos. Zacarías estaba despierto mirando esta visión. Alzó sus ojos, y miró con sus ojos abiertos, miró estos cuernos, 4 de ella. Estos cuernos, ¿verdad?, son lo que tienen los animales a frente de su cabeza. En los tiempos bíblicos, cuando habla sobre los cuernos, es un símbolo de fuerza y autoridad. Y aun cuando él vio estos cuernos, que significa fuerza y autoridad, que se refiere a las naciones que tenían fuerza y las naciones que tenían autoridades, 4 naciones que Zacarías estaba viendo. Estos 4 cuernos es el símbolo de 4 naciones enemigos de la nación de Israel. No vio los animales donde quedan los cuernos, solamente estos 4 cuernos. Algunos dijeron, pues hay 2 cuernos por cada animal, quizás son 2 naciones. Pero cuando miramos el contexto y aún miramos al libro de Daniel, vemos estos 4 naciones, es un cuerno por nación. Y vamos a mirar eso en unos momentos. En Daniel, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se habla sobre cuernos también. Que es aún en esos libros el símbolo de poder y aún de la caída de las naciones. Y en esta misma visión tiene el mismo significado estos cuernos como en Daniel y Apocalipsis sobre la fuerza y la autoridad de estas naciones. Estos cuernos fueron los que tenían poder y fuerza sobre el pueblo de Dios. Las naciones que fueron enemigos del pueblo de Dios. Las naciones que demostraban su fuerza y su autoridad a la nación de Israel. Mira lo que el ángel dice o explica en versículo 19. Y dije al ángel, recuerda que Dios mandó un ángel aún en la primera visión para ayudarle a Zacarías a entender. Fueron visiones difíciles y ya el Señor sabía eso. El Señor le proveyó a Zacarías un ángel para explicarle a él el significado de estas visiones. Cuando vemos en versículo 19, dice, y dije, Zacarías le dijo al ángel que hablaba conmigo, que estaba con él. ¿Qué le dice Zacarías? ¿Qué son estos? Yo veo los 4 cuernos, pero no sé qué significa. ¿Qué significan los 4 cuernos? Zacarías en ese momento estaba pensando. Mira lo que el ángel dice. Y me respondió. Los 4 cuernos, estos son los cuernos que dispersaron a Judá
a Israel y a Jerusalén. Estos cuernos representan las naciones que dispersaron a Judá, Israel y a Jerusalén. Aunque nosotros estamos en este momento en la nación de Judá, menciona Israel porque había una nación asiria que también le llevaron a ellos en cautiverio años antes de este tiempo. El ángel le dice que estas naciones fueron que dispersaron a Judá y Israel, Jerusalén. Esta palabra dispersaron significa separar lo que estaba junto. Y la nación, cuando estaban en Jerusalén y estaba en su pueblo, estaban juntos. Y por estas naciones, el pueblo de Dios se dispersaron a diferentes lugares. La nación de Israel estaba junto un momento, pero estas 4 naciones fueron culpables de que ellos se separaron de su pueblo y se fueron a otros pueblos, aún en cautiverio en Asiria, en cautiverio en Babilonia, y aún muchos que no fueron y se escaparon, fueron a Egipto y fueron a otras naciones que estaban alrededor, pero se fueron de donde estaban. Los otros fueron culpables de Israel huir de castigo, el maltrato de estas naciones. Se aprovecharon del pueblo de Dios. Por eso Dios no estaba contento. Aunque Dios permitió que Asiria y Babilonia se usaba para castigarle a su pueblo, ellos se aprovecharon de su poder y ellos aún hicieron un poquito más que Dios no deseaba, y por eso Dios, aún usándole a ellos, tenía que castigarle a estas naciones. Los enemigos del pueblo venían de todos lados. A veces dicen que son 4 porque hay uno en el norte, en el sur, en el oeste, en el este, en todo lugar, alrededor de su pueblo había enemigos, estos cuernos. Cuando miramos a los pueblos, podemos decir que estas naciones es Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Si vamos a Daniel capítulo 2 y capítulo 7, recuerdan estatua que Dios usó para declarar y que ellos conocieran que Dios iba a destruir cada nación. Y había en esta estatua, aunque Asiria no era parte de esta estatua, empezó con Babilonia en estos diferentes colores, y después Persia, después Grecia, después Roma. Y pues estas naciones, aún mirando el libro de Daniel, podemos decir que ellos fueron que dispersaron a Israel, Babilonia, Persia y Grecia y Roma. Aún en este momento Grecia y Roma no estaban en poder. Todavía estamos los dos. Había Asiria, después Babilonia fueron encima de ellos, y después Persia dominó a Babilonia. Estamos ahora en el tiempo de Persia. Pero aún Dios está diciendo que Grecia, que va a dominar a Persia, después Roma va a dominar a Grecia. Esas naciones que estaban contra de la nación de Israel. Persia quería destruir los judíos. Grecia quería destruir la cultura de los judíos. Los romanos controlaban a Jerusalén. Pero realmente no importa quién, lo que es importante que son enemigos del pueblo. Y Dios tiene algo especial para estos enemigos. Mira versículo 20. Tenemos los 4 cuernos. Versículo 20 dice: me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Tenemos ahora 4 cuernos y tenemos ahora 4 carpinteros. Aún dice aquí carpinteros. En otros lugares son personas que dominaban su área de trabajo. Podía ser electricidad o otros trabajos. Aquí en Reina Valera dice carpinteros. Estos carpinteros
iban a hacer algo a los cuernos. Y Dios mandó a otras naciones a ocuparse de las naciones que fueron enemigos del pueblo. Aún esas mismas naciones dominaron para destruir a las naciones que estaban detrás de ellos. So Dios levanta a otras naciones, estos carpinteros que representaban las naciones que iban a destruir los 4 naciones, los 4 cuernos. Los 4 cuernos, los 4 naciones, los 4 carpinteros iban a destruir a los 4 cuernos. El castigo del Señor venía sobre ellos. Estos carpinteros Dios levantó para juzgar a las otras naciones. Dios le iba a destruir a estas naciones por destruir a su pueblo. Y aunque Dios permitió y lo usó a estos reinos para castigar a su pueblo, Dios ahora le va a castigar a ellos porque se aprovecharon. Versículo 21. En este último versículo de esta visión, vemos que el ángel repite, pero menciona otros detalles. Dice, y yo dije, Zacarías, hablando el ángel, ¿qué viene estos a hacer? Está hablando de los carpinteros. Está mirando a ellos y dice, ¿qué ellos vinieron a hacer? ¿Qué es el propósito de ellos? Y me respondió el ángel a Zacarías diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá. Está solamente repitiendo versículo 20 o 19. Tanto que ninguno alzó su cabeza. Estaba destruyendo, aprovechando de ellos que tenía esta humildad. Ninguno alzó su cabeza. Mas estos, los carpinteros, estos han venido para hacerlos temblar. So Dios está usando los carpinteros para temblar a los cuernos. Dios está usando las otras naciones para temblar las otras 4 naciones que se aprovecharon de Israel. Dice, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. O usaba la autoridad, o usaba su fuerza, que era el significado del cuerno, que era fuerza y autoridad. Dice, alzaron el cuerno o alzaron su autoridad o su fuerza sobre la tierra de Judá para dispersarla. So, el ángel explica esta visión. El primer carpintero fue asociado con el reino de Persia. Ahora te voy a decir cada uno de los carpinteros quién son ellos. El primer carpintero fue asociado con el reino de Persia, específicamente con Ciro. Ellos ahora destruyeron el cuerno que es Babilonia. El carpintero Persia destruyó o le hizo temblar a Babilonia, que es el cuerno. Todo esto se encuentra en la profecía de Daniel, cuando leemos Daniel. El segundo carpintero es asociado con el reino de Grecia, más con Alejandro Magno, que era el líder de ese tiempo para ellos en Grecia. Dios le utilizó para conquistar a Persia. Ahora Grecia es el carpintero y ellos van a destruir al cuerno Persia. Si vemos, se están destruyendo ellos mismos. Babilonia primero, Persia destruye a Babilonia. Después Persia está ahí, después Grecia destruye a Persia. Y cada uno se está destruyendo a cada uno. Podemos decir que los 4 cuernos, que son las 4 naciones, esos mismos 4 se van a destruir a ellos mismos, por los que siguen a ellos. Y cada uno va a tomar su autoridad. Vemos que empezaba con Asiria, aunque no se menciona en esta estatua, Babilonia. Persia le domina a Babilonia, Grecia le domina a Persia y Roma domina a Grecia.
So, cada uno está destruyendo a cada uno. Pero Dios está diciendo que en un momento fueron cuernos contra Israel y ahora ellos mismos son los carpinteros que van a destruir los cuernos que son las naciones antes de ellos. Ojalá que entiende ese revolú ahí. Cuando ve estatua, pues tú entiendes, debía poner una foto ahí arriba para que vea exactamente lo que se ve estatua. Si no conoce el libro de Daniel, la profecía de él. El reino que conquista no solo el imperio romano, es Roma, que era el último, pero el imperio romano revivido, que es el último reino abajo del futuro. Ese reino se destruye también en la venida de Jesús. Después se convierte al reino de Dios. Dios está diciendo que Él va a ser el último reino. Él va a destruir todos los reinos. Dios se establecerá. Este reino, el último reino, nunca se va a destruir. Recuerda de Salmos capítulo 110, versículo 1 y 2, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Estos reinos va a estar en los pies de Jesús. Él va a dominar. El reino de Jesús, aún aquí en la tierra, va a ser el reino que no se va a destruir. Esta es la esperanza de Israel. Ellos esperaban la profecía de este reino de Jesús. Aún ellos pensaban que Jesús iba a ser el rey de Roma, pero realmente la profecía le llevaba más allá, donde Jesús iba a reinar en este mundo completo, que es el milenio. Esos 1000 años donde Jesús es el rey de todo. Pero en esta segunda visión, eso es lo que vemos ahora. Dios está castigando a los reinos que estaban tomando fuerza y autoridad de Israel. Y Dios se va a ocupar de ellos. Eso es lo que está diciéndole a esta profecía. Estos 4 cuernos, las naciones, Dios le va a destruir a ellos. Le va a hacer temblar por medio de los carpinteros, que son los reinos que le siguen a ellos, hasta que lleguen a Roma, hasta que lleguen al final, que es el reino de Jesús. Y esta visión de Dios a Zacarías es clara. Dios va a destruir los enemigos de su pueblo. Eso es el motivo, eso es el significado de esta visión. Dios va a destruir los enemigos de su pueblo. Quizás esta noche no tiene enemigos específicos en su vida, una persona específica, pero como dije antes, los cristianos que realmente están en el camino de Dios van a tener enemigos en su vida. Quizás te hablan bonito en su cara, pero detrás de ti están hablando más de ti. Eso pasa a los familiares. Estamos juntos con los familiares y te hablan bonito a frente de ti, pero cuando te vas dice: mira aleluya, o esta persona que dedica toda su vida al Señor, y empiezan a hablar, ellos siendo inconversos, hablar más de nosotros porque nosotros dedicamos nuestra vida al Señor y le servimos a Él, y estamos en la iglesia 3 veces a la semana y estamos en actividades los sábados. Y están como enemigos de nosotros. El mundo completo, hay naciones, como mencionamos, que matan a cristianos porque dicen que ama al Señor. Cristianos han sufrido por sus enemigos desde el tiempo de la Biblia. Hay misioneros que han dado su vida por la causa de Cristo. Pero recuerda que un día Dios está diciendo que Dios va a destruir todos los enemigos de su pueblo, incluyendo los enemigos de nosotros hoy en día.
Y más importante, Dios va a destruir el enemigo más grande, que es Satanás. Cuando Dios le tira a Satanás al lago de fuego en el final, destruyendo el enemigo más grande de los cristianos, Dios se va a ocupar de todos sus enemigos. Aun cuando vemos en la guerra de Armagedón, los tiempos finales, como Dios se ocupa de las naciones que estaban contra de su pueblo, Dios va a destruir los enemigos. Y Dios quería que la nación de Israel entienda por medio de esta visión que no tenga miedo. Dios se va a ocupar de los enemigos del pueblo de Dios. Y lo demuestra en esta visión por los cuernos y los carpinteros. Hermanos, vamos a dar gracias esta noche por las promesas que Dios va a destruir los enemigos de su pueblo. No hay nada que tenemos que hacer. Dios se va a ocupar de ellos y le va a dar a ellos lo que se merecen, porque ellos se hicieron enemigos del pueblo del Señor. Vamos a estar en pie y vamos a orar esta noche. Y da gracias, Señor, que Dios siempre está en control de todo, que Dios cumple todo lo que Él dice. Dios ya demostró a la nación de Israel que se ocupó de sus enemigos. Hoy en día, los enemigos que nosotros tenemos, Dios se va a ocupar de ellos también. Las naciones que están contra de los cristianos, aún las naciones que están contra de Israel hoy en día, Dios se va a ocupar de esas naciones que están contra de la nación aún hoy. Con sus ojos cerrados ahí, vamos a examinar nosotros, asegurarnos que nosotros no somos con Israel en cuanto de su desobediencia. Dios le dio muchas oportunidades a Israel para regresar otra vez. Quizás esta noche Dios te está avisando otra vez de algo en su vida que no está bien delante del Señor. Y tú sabes que Dios te dio un aviso y dio 2 avisos y 3 avisos. Aún han mandado personas en su vida para decirte que no está bien. Aún ha usado versículos en la Biblia, predicaciones para que tú te levantes y deje esas cosas que no agrada al Señor, o quizás a salir de esos caminos que no agrada al Señor, para que tú tengas restauración con el Señor y una relación que le agrada a Él. No sé qué está pasando en su vida, el Señor sabe, tú conoces. Ojalá que tú puedas decir esta noche: pastor, yo estoy en el camino con el Señor. Yo tengo una relación con el Señor personal, íntima y apasionado. Pero siempre es bueno que nosotros examinamos y verificamos que estamos bien delante del Señor. Y cuando Dios y el Espíritu Santo nos habla a nosotros y dice: no haga eso, no vea eso, no vaya allá, que nosotros podemos escuchar el Espíritu Santo y obedecer a Él. Porque en el futuro cosas así van a pasar. Satanás va a querer destruir y va a poner cosas en su vida para tentarte y para que salgan del camino del Señor. Y tenemos que tener nuestros ojos mirando hacia arriba en todo momento. Quizás en su vida hay un enemigo, hay una persona que te está haciendo daño. Entrega a esa persona al Señor, que Dios se ocupe de ellos, sabiendo que aún en el futuro Dios va a destruir los enemigos de su pueblo. Señor, gracias por este ejemplo que tú nos has dado, por esta visión para el pueblo de Judá, que tú te vas a ocupar de sus enemigos. Lo demuestra entre los cuernos y los carpinteros. Ellos se aprovecharon, estas naciones, del pueblo de Dios, y ahora es tiempo que ellos den cuenta y ellos reciben castigo de ti. Nos deja ya saber y entender que aún hoy en día tú te vas a ocupar de los enemigos de tu pueblo, nosotros que somos su pueblo. Gracias, Señor, por esa promesa. Ayúdanos, Señor, no sé cómo la nación de Israel, que estaban en desobediencia y
Le diste muchos avisos a ellos hasta que tenía que castigarle en esta manera. Ojalá que nosotros no llegamos a ese momento, que podemos obedecer la primera vez, que podemos confesar y tener arrepentimiento en nuestra vida, para que no llegamos a ese punto donde tú dices, ya basta, y manda algo en nuestra vida fuerte para que nosotros nos levantamos. Que podemos obedecer ahora, que podemos confesar ahora, que podemos restaurar nuestra relación ahora, para no llegar a ese punto como la nación de Israel. Gracias, Señor, por enseñarnos esta noche en esta visión. Esperamos la próxima semana que podamos seguir viendo estas visiones y cómo aplica a Israel y cómo aplica a nosotros hoy en día. Gracias por los hermanos que han llegado esta noche a tu casa. Te pido, Señor, tu bendición sobre ellos, que tú de grandes bendiciones, que tú provees para sus necesidades, que tú le des protección a cada uno. Señor, llévanos bien a nuestro hogar esta noche, que podemos regresar otra vez este domingo. Señor, pido por Evelio este domingo allá en Moca, este mes de abril. Señor, que tú le uses grandemente estas 4 semanas para hacer de bendición a esta iglesia. Que tú fortalezca esta iglesia, que ellos puedan encontrar una persona para tomar esta obra, pero gracias por Evelio está disponible para ayudar y son bendiciones para él, pero también bendiciones para nuestra iglesia, utilizando los miembros para hacer de bendición a otras iglesias. Gracias por esa oportunidad. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.